Gracias por acompañarnos en Semana Política. Lo habitual sería que comenzáramos con la atención puesta, por supuesto, en las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y cores que se realizarán este sábado 26 y domingo 27 de octubre. Sin embargo, la denuncia por abuso sexual y violación en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se ha convertido en una crisis de tal magnitud en la moneda que se ha robado el protagonismo absoluto de la conversación política. Mientras la ministra del Interior, Carolina Toá, salió en CNN Chile Radio a blindar al presidente Boric al señalar que, comillas, no hay ningún flanco por el cual el mandatario pudiera haber obstruido la justicia, como acusa la oposición. Esto por el conocimiento que el jefe de Estado tenía de la revisión de las cámaras de seguridad que realizó la ex autoridad en el oficialismo. El caso abrió fuego cruzado entre el socialismo democrático y el Frente Amplio por el manejo que tuvo el gobierno tras conocer la denuncia. Incluso la propia ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, dijo que le habría gustado enterarse antes de la situación. Un tema que vamos a analizar en profundidad porque sin duda marcará la semana política. Y tiene la palabra la diputada del Partido Comunista, Alejandra Plasencia. ¿Cómo está, diputada? Gracias por estar con nosotros aquí en Semana Política. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Diputada, partamos por, obviamente, lo que ha sido, lo que se ha tomado estos últimos días y probablemente se va a tomar la semana. ¿Cómo evalúa usted el actuar del gobierno en el ahora denominado caso Monsalve? Bueno, ya han pasado algunos días y creo que hay más elementos como para hacer una evaluación de lo sucedido. Yo me quedo con que existe una manifestación de distintas personas, autoridades de gobierno, incluido el propio presidente, que indican que siempre las cosas pueden resolverse de mejor manera. Sin embargo, creo que hay dos cosas que a mí me hacen fuerza. Primero, es que la decisión de sacar al subsecretario Monsalve fue una decisión que se tomó de manera implacable, es decir, nunca hubo un cuestionamiento a lo que significaba su permanencia o no en el gobierno. Era evidente que frente a una denuncia de tal gravedad y que además eso iba a significar una serie de investigaciones por parte de la policía, él debía salir de su cargo. Eso nunca estuvo en duda y eso a mí me tranquiliza. Primera cosa. Pero disculpe que le interrumpa, ¿no cree usted que al ser un gobierno con sello feminista, esa decisión debió haberse tomado de inmediato y no esperar 48 horas a que finalmente se le tuviera también en la manera en que renunció, en La Moneda, con un podio, sí, en el Patio de los Naranjos? Claro, es que son dos cosas, porque yo creo que acá justamente no estuvo en duda el sacar de su cargo y de su responsabilidad al ex subsecretario Monsalve. Eso el presidente lo manifestó en esa extensa conferencia de prensa, donde justamente reforzó una y otra vez que se iban a recabar los antecedentes, pero que evidentemente era incompatible la permanencia en su cargo. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que la decisión tomada fue una decisión que nunca se puso en cuestión y por lo tanto, esa es la tranquilidad que a mí me queda. Si pudo haberse hecho antes, por supuesto, comunicación pública oportuna, evidentemente eso yo creo que es parte de la opinión que uno puede tener, pero acá nunca se ha puesto en cuestión el hecho de que él tenía que salir de su cargo. Y lo segundo que a mí me tranquiliza en este sentido es que de algún modo el presidente de la República lo que hace es dar la cara al país. Yo he escuchado muchas críticas acerca de la conferencia de prensa que él realizó. Sin embargo, también me parece que es importante reconocer que es un valor en política la honestidad. Y una honestidad que hoy día se echa de menos, incluso en los sectores políticos que están abriendo críticas destempladas al actuar del presidente o de la ministra Toá o de la ministra Orellana. ¿Se refiere al diputado Soto? Me refiero no solo al diputado Soto, me refiero también a gente de la derecha que ha levantado una crítica destemplada con una desfachatez inusitada sobre la decisión que tiene el presidente de sacar a un alto personero de gobierno que es responsable de la seguridad pública con el costo que eso tiene, pero es una decisión que se toma de manera incuestionable y a mí me parece que ha habido una desfachatez de parte de la UDI y de parte de otras diputados o autoridades de la derecha cuando durante meses callaron las denuncias
en torno al caso Macaya, y eso no es menor, porque estamos hablando de abusos sexuales reiterados que hoy día tienen condena a niñas menores de edad y el estándar no fue el mismo. Entonces, yo creo que sí hay que tener un mismo estándar, pero lo que a mí me parece es que acá no se ha tenido el mismo estándar en casos que tienen una alta connotación por el abuso y la violencia sexual de niñas menores de edad. Ahora, usted, diputada, si le entiendo bien, usted defiende de que el presidente haya querido dar una señal de transparencia, sí, pero ¿le parece que comunicacionalmente fue un acierto, considerando que terminó enredándose en una discusión pública con su jefa de comunicaciones, a quien, según dijo hoy día la ministra del Interior, se excusó, digamos, ante ella frente a todo el comité político? Y segundo, considerando que dejó un flanco abierto para el propio presidente al decir que Monsalve le había dicho que él había revisado las cámaras. Sí, como le digo, o sea, acá hay cosas que siempre pueden hacerse mejor. Y yo creo que eso es parte de la evaluación permanente que cualquier gobierno y coaliciones de gobierno pueden evaluar de cómo se dan a conocer ciertas situaciones que son de un innegable interés para la ciudadanía. A mi juicio, el subsecretario no debió haber ido al Congreso a dar, por ejemplo, a exponer el presupuesto de la Nación. El ex subsecretario no debió haber dado un punto de prensa en La Moneda, donde además plantea su necesidad de mostrar su inocencia, y así sucesivamente. Es decir, pueden haber habido errores, pero yo me quedo con cosas que son centrales y tienen que ver con que se decidió sacar al subsecretario, se hizo, además se ha comunicado públicamente que se están estableciendo todos los protocolos para acoger, si es que la denunciante así lo estima, apoyo tanto judicial como psicológico y de contención emocional, que es evidente que en un caso de estas características es algo que nos debiera preocupar de sobremanera. Y sin embargo ha estado fuera del debate público el hecho de que acá hay una denunciante, y yo ahí me atrevo a decirlo porque estamos acá en un medio que me he dado cuenta que no ha tenido ese tratamiento, pero a mí me llama la atención cómo algunos medios de comunicación han hecho el tratamiento, diputada? Han hecho el tratamiento, un tratamiento donde se devela por la vía de los hechos, de las cosas de los datos que se entregan, la identidad de la denunciante. Acá no se ha revelado la identidad de la denunciante. No, pero acá no, pero con las características. No, sí, es que para aclarar, porque no están por eso viendo dije, para que no se entienda por como eso que dije, en Tele13. creo que acá no se ha hecho. Entendí mal, ya. Pero lo que sí llama la atención, y no estoy hablando solo de medios de comunicación, digamos, televisivos o digitales, sino que de diversa índole, donde se entregan datos y características a partir de los relatos de la denunciante, que la hacen identificable. Eso es revictimizante, y creo que hay que hacer una reflexión también sobre cómo se hace comunicación de un tema que puede ser muy relevante, pero que en el fondo tiene que tener al centro el hecho de que acá se está investigando un delito gravísimo. Y por eso nos preocupamos, por supuesto, de no revelar la identidad de la denunciante. La quiero llevar a algo que usted dijo. Usted dijo que se han cometido errores. ¿Esos errores merecen que se paguen con responsabilidades políticas? Eso lo tiene que evaluar el presidente, y yo creo, honestamente, que esa evaluación debe hacerse, a mi juicio, con todos los elementos. Hoy día acá, pero como por ejemplo, ¿se debe evaluar la continuidad de la ministra Orellana, como plantean algunos? No, yo no voy a pautear al presidente de cómo tiene que definir su gabinete, pero sí me queda claro que hoy día existen sumarios administrativos en curso, más de uno, donde la idea es esclarecer las responsabilidades y cómo es que se tomaron algunas decisiones. El ex subsecretario Monsalve evidentemente ha hecho un uso, a mi juicio, abusivo de una atribución, ¿cierto?, al solicitar que a la PDI un informe de inteligencia por motivos que en realidad hoy día sabemos de qué se trataban, pero eso es parte de un sumario que está en curso, y por lo tanto yo espero que así como eso y otros temas que se han dicho por parte del gobierno que no se van a dejar pasar, son parte de los elementos que se requieren para poder hacer la evaluación que usted me plantea. Es evidente que se requiere hacer una evaluación, pero para eso yo supongo que el gobierno y el presidente en particular tendrá que tener todos los elementos para tomar esa decisión. Del gabinete se lo pregunto porque, por ejemplo, en el caso de la crisis
análisis de los indultos, que para algunos sí es comparable con lo que estamos viendo hoy día, ¿hubo consecuencias? ¿Acá debe haber consecuencias como ajustes en el gabinete? Yo creo que siempre se deben buscar las responsabilidades, y eso significa ajustes en el gabinete o en otros niveles, ¿no?, de la institucionalidad en los ministerios respectivos. Eso es evidente que el presidente podrá hacerlo o mandatar a los ministros o ministras correspondientes que lo hagan. Creo que eso es natural y me parece que debe ser algo que se debe estar evaluando permanentemente. Ahora, la salida de la ministra de Justicia en su momento no fue inmediata. No fue inmediata, y ahí sí se establecieron, digamos, una serie de informes que finalmente son los que el presidente habrá evaluado, ¿no?, para tomar esa decisión. Fue un error por parte de la ministra Toa no